Hay que decir que la Ley 10/2011 de 28 de junio de Salud de Extremadura incluyó como novedad la creación de un organismo encargado de la defensa de los derechos de los usuarios del sistema extremeño de salud. Ese organismo es precisamente el que acoge al defensor de los usuarios y es donde se desempeñarán las funciones por parte de don Pedro Pastor Villegas en estos momentos, y es donde con plena autonomía e independencia desarrollará sus labores. El decreto 4/2003 de 14 de enero desarrolla en este punto la normativa que atribuye al defensor de los usuarios el papel de atender y tramitar las reclamaciones y sugerencias presentadas por los ciudadanos, por los usuarios de nuestro sistema sanitario, así también como el de instar al eficaz cumplimiento del deber de información y asesoramiento de los usuarios y beneficiarios del sistema sanitario público. También marca ese decreto que son funciones de esta figura la gestión y custodia del registro de reclamaciones y sugerencias, la elaboración de una memoria anual, como ustedes saben, formulando a la vez propuestas de mejora del sistema sanitario, velando por el desarrollo efectivo de los mecanismos previstos en la participación de los ciudadanos en la mejora de la atención sanitaria.